Muy buenas noches, espero que me escuchen bien y me puedan contar cómo están, cómo les ha ido, qué tal de todo lo que han hecho en estas semanas, en este puente largo que tuvimos, chicos, cómo nos ha ido. No sé si me escuchan. Buenas noches, espero que me escuchen bien y me puedan... Perdón, tuvimos una falla técnica y pues espero poderles contar que estoy compartiéndole a sus compañeros y, y cómo han estado. Entonces, no sé, bienvenidos a esta noche de cuento. Tenemos un cuentito bastante interesante. La historia de hoy, para acompañarlos, es de Shirley Jackson. Shirley Jackson es una de las grandes inspiraciones de Stephen King. Ella desafortunadamente fallece bastante joven, pero es una pionera en sus cuentos de terror para la época. Buenas noches, Diana Lorena. Buenas noches, Mariana y Luciana. Hoy, buenas noches, Alejandro y Sofía. La idea de hoy es que nos escuchen en esta historia. Entonces, primero quiero saber si escuchan bien el sonido, si cómo estamos en la música. Si ustedes me ven, me escuchan la música, me cuentan en unos instantes. Estamos bien de sonido en música. O muy fuerte, no sé. Shirley Jackson tiene una historia que creo que hemos visto muchos de los que nos gusta el terror, que es La maldición de Hill House. Está la película para que la vean. Ella escribe eso. Ella desafortunadamente fallece en 1965 a la edad de 48 años. Es estadounidense y pues se supone que en la época y en el transcurso ella debió haber sido una ama de casa, pero en sus estudios se dedica al terror. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque, como decía la profe Zulay hace 8 días, el lunes hace 8 días, nunca o casi nunca leemos historias de terror de mujeres. Entonces, así que bienvenidos. Bienvenidos al cuento de esta noche. ¿Listo? Entonces, si todo está muy bien, iniciamos. La lotería. Shirley Jackson. La mañana del 27 de junio amaneció clara y soleada con el calor lozano de un pleno día de estío. Las plantas mostraban profusión de flores y la hierba tenía un verdor intenso. La gente del pueblo empezó a congregarse en la plaza, entre la oficina de correos y el banco, alrededor de las 10. En algunos pueblos había tanta, pero tanta gente que la lotería duraba 2 días y tenía que iniciarse el día 26. Pero en aquel pueblecillo, donde apenas había 300 personas, todo el asunto ocupaba apenas un par de horas. De modo que podía iniciarse a las 10 de la mañana y dar tiempo todavía a que los vecinos volvieran a sus casas para comer. Los niños fueron los primeros en acercarse, por supuesto,
La escuela acababa de cerrar para las vacaciones de verano y la sensación de libertad producía inquietud en la mayoría de los pequeños. Tenían a formar grupos pacíficos durante un rato antes de romper a jugar con su habitual bullicio, y sus conversaciones seguían girando en torno a la clase y a los profesores, los libros y las reprimendas. Bob Martin ya se había llenado los bolsillos de piedras, y los demás chicos no tardaron en seguir su ejemplo, seleccionando las piedras más lisas y redondeadas. Bobby y Harry, Jones y Dickie Delacroix acumularon finalmente un gran montón de piedras en un rincón de la plaza y lo protegieron de las incursiones de los otros chicos. Las niñas se quedaron aparte, charlando entre ellas y volviendo la cabeza hacia los chicos, mientras los niños más pequeños jugaban con la tierra o se agarraban de la mano de sus hermanos o hermanas mayores. Pronto empezaron a reunirse los hombres, que se dedicaron a hablar de sembrados y lluvias, de tractores e impuestos, mientras vigilaban a sus hijos. Formaron un grupo, lejos del montón de las piedras de la esquina, y se contaron chistes sin alzar la voz, provocando sonrisas más que carcajadas. Las mujeres, con descoloridos vestidos de andar por la casa y suéteres finos, llegaron poco después de sus hombres. Se saludaron entre ellas e intercambiaron apresurados chismes, mientras acudían a reunirse con sus maridos. Pronto, las mujeres ya al lado de sus maridos empezaron a llamar a sus hijos, y los pequeños acudieron a regañadientes. Después de la cuarta o la quinta llamada, Bobby Martin esquivó agachándose de la mano de su madre cuando pretendía agarrarlo, y volvió corriendo, entre risas hasta el montón de piedras. Su padre lo llamó entonces con voz severa, y Bobby regresó enseguida, ocupando su lugar entre el padre y su hermano mayor. La lotería, igual que los bailes en la plaza, el club juvenil y el programa de fiestas de Halloween, era dirigida por el señor Somers, que tenía tiempo y energía para dedicarse a las actividades cívicas. El señor Somers era un hombre jovial, de cara redonda, que llevaba el negocio del carbón, y la gente se compadecía de él porque no había tenido nunca un hijo, y su mujer era la más gruñona. Cuando llegó a la plaza, portando la caja negra de madera, se levantó un murmullo entre los vecinos, y el señor Somers dijo: «Hoy llegó un poco tarde, amigos». El administrador de correos, el señor Grave, venía tras de él cargando un taburete de 3 patas, que colocó en el centro de la plaza y sobre el cual instaló la caja negra del señor Somers. Los vecinos se mantuvieron a distancia, dejando un espacio entre ellos y el taburete, y cuando el señor Somers preguntó: «¿Alguno de ustedes quiere echarme una mano?», se produjo un instante de vacilación hasta que 2 hombres, el señor Martin y su hijo mayor Baxter, se acercaron para sostener la caja sobre el taburete mientras él revolvía los papeles del interior. Los objetos originales para el juego de la lotería se habían perdido hacía mucho tiempo, y la caja negra que descansaba ahora sobre el taburete llevaba utilizándola desde antes incluso de que naciera el viejo Warner, el hombre de más edad del pueblo. El señor Somers hablaba con frecuencia a sus vecinos sobre una caja nueva, pero a nadie le gustaba modificar la tradición que representa aquella caja negra. Corría la historia de que la caja actual se había realizado con algunas piezas de la caja que había precedido y la que habían construido las primeras familias cuando se instalaron allí y fundaron el pueblo. Cada año, después de la lotería, el señor Somers empezaba a hablar otra vez de hacer una caja nueva, pero cada año el asunto acababa difuminándose sin que se hiciera nada al respecto. La caja negra estaba cada vez más gastada y ya ni siquiera era completamente negra, sino que se le había saltado una gran astilla en uno de los lados, dejando a la vista el color original de la madera, y en algunas partes estaba descolorida o manchada. El señor Martin y su hijo mayor Baxter sujetaron con fuerza la caja sobre el taburete hasta que el señor Somers hubo revuelto la conciencia a los papeles con sus manos. Dado que la mayor parte del ritual se había eliminado u olvidado, el señor Somers había conseguido que se sustituyeran por hojas de papel las fichas de madera que se habían utilizado durante generaciones.
Según había argumentado el señor Somers, que las fichas de madera fueron útiles cuando el pueblo era pequeño, pero ahora que la población había superado sus 3 centenares de vecinos y parecía en trance de seguir creciendo, era necesario utilizar algo que cupiera mejor en la caja negra. La noche antes de la lotería, el señor Somers y el señor Grave preparaban las hojas de papel y las introducían en la caja, que trasladaban desde entonces a la caja fuerte de la compañía de carbones del señor Somers para guardarla hasta en aquel momento y llevarla a la plaza a la mañana siguiente. El resto del año la caja se guardaba a veces en un sitio, a veces en otro. Un año había permanecido en el granero del señor Grave, al otro año había estado en un rincón en la oficina de correos, a veces se guardaba en el estante de la tienda de los Martin y se dejaba allí el resto del año. Había que atender muchos detalles antes de que el señor Somers declarara abierta la lotería. Por ejemplo, había que confeccionar las listas de cabezas de familia, de cabezas de las casas que constituían cada familia, de los miembros de cada casa. También debía tomarse el oportuno juramento al señor Somers como encargado de dirigir el sorteo por parte del administrador de correos. Algunos vecinos recordaban que en otro tiempo el director del sorteo hacía una especie de exposición, una salmodia rutina y discordante que se venía recitando año tras año, como cuando mandaban los cánones de cultura. Había quien creía que el director del sorteo debía limitarse a permanecer en el estrado mientras la recitaba o la cantaba, mientras otros opinaban que debía tener que mezclarse entre la gente, pero hacía muchos años que esa parte de la ceremonia se había eliminado. También se decía que había existido una salutación ritual que el director del sorteo debía utilizar para dirigirse a cada una de las personas que se le acercaba para extraer la papeleta de la caja. Pero también esto había sido modificado con el tiempo y ahora que solo se consideraba necesario que el director dirigiera algunas palabras a cada participante cuando acudía a probar suerte. El señor Somers tenía mucho talento para todo ello, luciendo su camisa blanca impoluta y sus pantalones tejanos. Con una mano apoyada tranquilamente sobre la caja negra, tenía un aire de gran dignidad e importancia mientras conversaba interminablemente con el señor Grave y los Martin. En el preciso instante en el que el señor Somers terminaba de hablar y se volvía hacia los vecinos congregados, la señora Hutchinson apareció a toda prisa en el camino que conducía a la plaza, con el suéter sobre los hombros, y se añadió al grupo que ocupaban las últimas filas de los asistentes. Por Dios, me había olvidado por completo de qué día era, le comentó a la señora de la Croix cuando llegó a su lado, y las dos mujeres se echaron a reír por lo bajo. Pensando que mi marido estaba en la parte de atrás de la casa apilando leña, prosiguió la señora Hutchinson, y entonces miré por la ventana y vi que los niños habían desaparecido de la vista. Entonces recordé que estábamos a 27 y vine corriendo. Se secó las manos en el delantal y la señora de la Croix respondió: de todos modos has llegado a tiempo, querida. Todavía están con los preparativos. La señora Hutchinson estiró el cuello para observar a la multitud y localizó a su marido y a sus hijos casi en las primeras filas. Se despidió de la señora de la Croix con unas palmaditas en el brazo y empezó a abrirse paso entre la multitud. La gente se apartó con aire festivo para dejarla avanzar. 2 o 3 de los presentes murmuraron en voz lo bastante alta como para que les oyera todo el mundo: ahí viene tu mujer, Hutchinson. Y finalmente se ha presentado Bill. La señora llegó hasta su marido, y el señor Somers, que había estado esperando a que lo hiciera, comentó en tono jovial: pensábamos que íbamos a tener que empezar sin ti, Tessie. No querrías que dejara los platos de lavar en el fregadero, ¿verdad, Joe? Respondió la señora con una sonrisita. Eso provocó una ligera carcajada entre los presentes, que volvieron a ocupar sus anteriores posiciones tras la llegada de la mujer. Muy bien, anunció sobriamente el señor Somers. Supongo que será mejor empezar de una vez para acabar lo antes posible y volver pronto al trabajo. ¿Alguien falta? Dunbar, dijeron varias voces. Falta Dunbar. El señor Somers consultó la lista. Clyde Dunbar, comentó.
Es cierto, tiene una pierna rota. ¿No es eso? ¿Quién sacará la papeleta por él? Yo, supongo, respondió una mujer. El señor Somers se volvió hacia ella. Ah, la esposa saca la papeleta por el marido, anunció el señor Somers, y añadió, ¿no tienes ningún hijo mayor que lo haga por ti, Jane? Aunque el señor Somers y todo el resto del pueblo conocían perfectamente la respuesta, era obligación del director del sorteo formular tales preguntas oficialmente. El señor Somers aguardó con expresión atenta a la contestación de la señora Dunbar. Horacio no ha cumplido aún los 16, explicó la mujer con tristeza. Me parece que este año tendré que participar yo por mi esposo. De acuerdo, asintió el señor Somers. Efectuó una anotación en la lista que sostenía en las manos y preguntó, ¿el chico de los Watson sacará la papeleta este año? Un muchacho de elevada estatura alzó la mano entre la multitud. Aquí estoy, dijo. Voy a jugar por mi madre y por mí. El chico parpadeó nervioso y escondió la cara mientras varias voces de la muchedumbre comentaban en voz alta. Buen chico, Jack, buen chico, y me alegro de ver que tu madre ya tiene un hombre que se ocupe de hacerlo. Bien, dijo el señor Somers. Creo que ya estamos todos. ¿Ha venido el viejo Warner? Aquí estoy. El señor Somers asintió. Un súbito silencio cayó sobre los reunidos mientras el señor Somers carraspeaba y contemplaba la lista. ¿Todos preparados?, preguntó. Bien, voy a leer los nombres. Los cabezas de familia primero. Y los hombres se adelantarán para sacar una papeleta de la caja. Guarden la papeleta cerrada en la mano sin mirarla hasta que todo el mundo tenga la suya. ¿Está claro? Los presentes habían asistido tantas veces al sorteo que apenas prestaron atención a las instrucciones. La mayoría de ellos permaneció tranquila y en silencio, humedeciéndose los labios y sin desviar la mirada del señor Somers. Por fin, éste alzó una mano y dijo, Adams. Un hombre se adelantó a la multitud. Hola, Steve. Le saludó el señor Somers. Hola, Joe, le respondió el señor Adams. Los hombres intercambiaron una sonrisa nerviosa y seca. A continuación, el señor Adams introdujo la mano en la caja negra y sacó un papel doblado. Lo sostuvo con firmeza por una esquina y dio media vuelta, y volvió a ocupar rápidamente su lugar entre la multitud, donde permaneció ligeramente apartado de su familia sin bajar la vista a la mano donde tenía la papeleta. Allen, llamó el señor Somers. Anderson, Batman. Ya parece que no pasa el tiempo entre la lotería y la siguiente, comentó la señora Delacroix a la señora Grave. En las filas traseras, me da la impresión de que la última lotería fue apenas la semana pasada. Desde luego, ahora el tiempo pasa volando, asintió la señora Grave. Clark, Delacroix, y allá va mi marido, comentó la señora Delacroix, conteniendo la respiración mientras su esposo avanza hacia la caja. Dunbar, llamó el señor Somers. Y la señora Dunbar se acercó con paso firme mientras una de las mujeres exclamaba «¡Ánimo, Jane! ¡Ánimo!» y otra decía «Allá va». «Ahora nos toca a nosotros», anunció la señora Graves, y observó a su marido cuando éste rodeó la caja negra, saludó al señor Somers con aire grave y escogió una papeleta de la caja. A aquellas alturas entre los reunidos había numerosos hombres que sostenían entre sus manazas pequeñas hojas de papel, haciéndolas girar una y otra vez con gesto nervioso. La señora Dunbar y sus dos hijos estaban muy juntos. La mujer sostenía la papeleta. Hart, Huntington. Vamos allá, Bill, dijo la señora Huntington. Y los presentes cercanos a ella soltaron una carcajada. Jones. Dicen que el pueblo de arriba está hablando de suprimir la lotería, comentó el señor Adams al viejo Warner. Este soltó un bufido y replicó: Atajo de estúpidos. Si escuchas a los jóvenes nada les parece suficiente. A este paso dentro de poco querrán que volvamos a vivir en las cavernas, que nadie trabaje más y que vivamos de este modo. Antes teníamos un refrán que decía: la lotería en verano antes de recoger el grano. A este paso pronto tendremos que alimentarnos de bellotas y frutos del bosque. La lotería ha existido siempre, añadió irritado. Ya es suficientemente terrible tener que ver al joven Joe Somers allá arriba, bromeando con todo el mundo.
Algunos lugares ha dejado de celebrarse la lotería, apuntó la señora Adams. Eso no traerá más que problemas, insistió el viejo Warner, testarudo, atajo de jóvenes estúpidos. Bobby Martin, vio avanzar a su padre, Overdyke, Percy. Ojalá se den prisa, murmuró la señora Dunbar a su hijo mayor. Ojalá acabe esto pronto. Ya casi han terminado, dijo el muchacho. Prepárate para ir corriendo a informar a tu padre, le indicó su madre. El señor Somers pronunció su propio apellido, dio un paso medio hacia adelante, cogió una papeleta de la caja y luego llamó a Warner. Llevo 67 años asistiendo a la lotería, proclamó el señor Warner mientras abría paso entre la multitud. 77 loterías. Watson, el muchacho alto, se adelantó con andares desgarbados. Una vez exhortó: no te pongas nervioso, muchacho. El señor Somers añadió: tómate el tiempo necesario, hijo. Después cantó el último nombre: Zanini. Tras esto se produjo una larga pausa, una espera cargada de nerviosismo, hasta que el señor Somers, sosteniendo en lo alto su papeleta, murmuró: muy bien, amigos. Durante unos instantes nadie se movió. A continuación todos los cabezas de familia abrieron la papeleta a la vez. De pronto todas las mujeres se pusieron a hablar a la vez. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿A quién le ha tocado? ¿A los Dunbar? ¿A los Watson? Al cabo de unos momentos las voces empezaron a decir: es Hutchinson. Les ha tocado a Bill Hutchinson. Ve a decírselo a tu padre, ordenó la señora Dunbar a su hijo mayor. Los presentes empezaron a buscar a los Hutchinson con la mirada. Bill Hutchinson estaba inmóvil y callado, contemplando el papel que tenía en la mano. De pronto, Tessie le gritó al señor Somers: no le has dado el suficiente tiempo para escoger la papeleta que quería. Te he visto, Joe Somers, no es justo. Tessie, tienes que aceptar la suerte. Tessie, replicó la señora Lacraft, tienes que aceptar tu suerte. Nuevamente. Y la señora Grave añadió: todos hemos tenido las mismas oportunidades. Vamos, vamos, Tessie, cierra el pico, le dijo su esposo. Bueno, anunció acto seguido el señor Somers, hasta aquí hemos ido bastante deprisa y ahora debemos apresurarnos un poco más para terminar a tiempo. Consultó su siguiente lista y añadió: Bill, tú has sacado la papeleta por la familia Hutchinson. ¿Tienes alguna casa más que pertenezca a ella? ¿Están Don y Eva? Exclamó la señora Hutchinson con el chillido. Ellos también deberían participar. Las hijas casadas entran al sorteo con sus nuevas familias, con las familias de sus maridos, Tessie, replicó el señor Somers con suavidad. Lo sabes perfectamente como todos los demás. No ha sido justo, insistió Tessie. Me temo que no, respondió con voz abatida Bill. A la anterior pregunta del director del sorteo: mi hija juega con la familia de su esposo como lo está establecido, y no tengo más familia que mis pequeños hijos y mi esposa. Entonces, por lo que respecta a la elección de la familia, ha correspondido a la tuya, declaró el señor Somers a modo de explicación. Y por lo que respecta a la casa, también corresponde a la tuya. ¿No es eso? Sí, respondió Bill Hutchinson. ¿Cuántos chicos tienes, Bill?, preguntó oficialmente el señor Somers. 3, declaró Bill. Está mi hijo Bill y Nancy y el pequeño Dave, además de Tessie y de mí, claro. Muy bien, pues, asintió el señor Somers. ¿Has recogido sus papeletas, Harry? El señor Grave asintió y mostró en alto las hojas de papel. Entonces ponlas en la caja, le indicó el señor Somers. Coge la de Bill y colócala dentro. Creo que deberíamos empezar otra vez, comentó la señora Hutchinson, con toda la calma posible. Les digo que no es justo. Bill no ha tenido tiempo realmente para escoger la papeleta que quería. Todos lo han visto que a él lo apuraron mal. El señor Greff había seleccionado 5 papeletas y las había puesto en la caja. Salvo estas, dejó caer todas las demás al suelo, donde la brisa las impulsó esparciéndolas por la plaza.
Escúchenme todos, seguía diciendo la señora Huntington a los vecinos que la rodeaban. ¿Preparado, Bill?, inquirió el señor Somers. Y Bill asintió, después de dirigir una breve mirada a su esposa e hijos. Recuerden, continuó el director del sorteo, saquen una papeleta y guárdenla sin abrir hasta que todos tengan la suya. Harry, tú ayudarás al pequeño Dave. El señor Grave tomó la manita del niño que se acercó a la caja con él sin ofrecer resistencia. Saca un papel de la caja, pequeño Dave, le dijo el señor Somers. Dave introdujo la mano donde le decían y soltó una risita. Sacó solo un papelito. Y le dijo el señor Somers, solo un papelito. Harry, ocúpate tú de guardar el papelito del niño. El señor Grave tomó la mano del niño y le quitó el papel de su puño cerrado. Después lo sostuvo en alto mientras el pequeño Dave se quedaba a su lado mirándolo con aire de desconcierto. Ahora Nancy, anunció el señor Somers. Nancy era su hija, era la hija de Bill, que tenía 12 años y a sus compañeros de la escuela se les aceleró la respiración mientras se adelantaba, agarrándose la falda y extraía una papeleta con gesto delicado. Bill, hijo, dijo el señor Somers, y Billy, con su rostro sonrojado y sus pies enormes, estuvo a punto de volcar la caja cuando sacó su papeleta. Tessie. La señora Huntington titubeó unos segundos mirando a su alrededor con aire desafiante, luego apretó los labios y avanzó hasta la caja. Extrajo una papeleta y la sostuvo a su espalda. Bill, dijo por último el señor Somers. Y Bill Huntington metió la mano en la caja y tanteó el fondo antes de sacar con él el último de los papeles. Los espectadores habían quedado en silencio. Espero que no sea Nancy, cuchicheó una chica, y el sonido del susurro llegó hasta el de los más lejanos de los reunidos. Antes las cosas no eran así, comentó abiertamente el viejo Warner, y la gente tampoco es como en otros tiempos. Muy bien, dijo el señor Somers. Abran las papeletas. Tú, Harry, abre la del pequeño Dave. El señor Grave desdobló la papeleta y se escuchó un suspiro general cuando mostró en lo alto y todos comprobaron que ésta estaba en blanco. Nancy y Bill, los hijos, abrieron los suyos al mismo tiempo y los dos volvieron hacia la multitud con expresión radiante, agitando sus papeletas por encima de la cabeza. Tessie, indicó el señor Somers. Se produjo una breve pausa y a continuación el director del sorteo miró a Bill. El hombre desdobló su papeleta y le enseñó. También estaba en blanco. Es Tessie, anunció el señor Somers en un susurro. Muéstranos tu papel, Bill. Bill Huntington se acercó a su mujer y le quitó la papeleta por la fuerza. En el centro de la hoja había un punto negro, la marca que había puesto el señor Somers con el lápiz de la noche anterior, en la oficina de la compañía de carbones. Bill Huntington mostró en el alto la papeleta y se produjo una reacción agitada entre los congregados. Bien, amigos, proclamó el señor Somers, démonos prisa para terminar. Aunque los vecinos habían olvidado el ritual y habían perdido la caja negra original, aún mantenían la tradición de utilizar las piedras. El montón de piedras que los chicos habían reunido antes, que estaban preparados en el suelo, entre las hojas de papel que habían extraído de la caja, había más piedras. La señora de la Croix escogió una piedra tan grande que tuvo que levantarla con ambas manos y se volvió a la señora Dunbar. Vamos, vamos, mujer, date prisa, le dijo. La señora Dunbar sostenía una piedra de menor tamaño en cada mano y murmuró entre jadeos. No puedo apresurarme más, tendrás que adelantarte, ya te alcanzaré. Los niños ya tenían su provisión de piedras y alguien le puso en la mano varias piedrecitas al pequeño Dave Huntington. Tessie Huntington se había quedado en el centro de la zona despejada y extendió las manos con gesto desesperado mientras los vecinos avanzaban hacia ella. No es justo, exclamó. Una piedra le golpeó la sien. Vamos, todo el mundo, gritó el viejo Warner. Steve Adam enfrente de la multitud de vecinos con la señora Grave a su lado. No es justo, no hay derecho, siguió exclamando la señora Huntington
Instantes después, el pueblo cayó sobre ella. Pues, fin. La historia es básicamente que no siempre todas las loterías que participamos son para ganar. O bueno, o nos ganamos quién sabe qué. En este caso, la señora Tessie Huntington se ganó, ya saben. Brian, buenas noches. José, buenas noches. Es un placer tenerlos hoy aquí a todos. Espero que nos veamos mañana. Y ya saben, síganse divirtiéndose mucho y muchos éxitos. Pilas con las loterías.